Hola, ¿qué tal amigos? En este nuevo video que les tengo el día de hoy, trata sobre mi experiencia con relación al proceso de protección internacional y de acuerdo a lo que les comenté en la página de FEDACIL y el Servicio de Comisión General para los Refugiados y Apátridas. Hoy quiero contarles mi experiencia, cómo fue ese proceso, cómo hice yo las diferentes entrevistas que me dieron la oportunidad de que me aprobaran la protección internacional acá en Bélgica hace ya aproximadamente 6 años atrás. Esta experiencia la cuento con la intención para que usted tenga la información fidedigna, una información veraz y al mismo tiempo una orientación en el caso de que usted en estos momentos esté pasando o esté pensando en hacer este proceso, porque en mi experiencia, cuando yo tomé la decisión de hacer este proceso, que justamente no era acá en Bélgica, sino en España, cuando tomé la decisión de salir de República Dominicana acá a Europa, exactamente a España, pero por factores, por cuestiones de la vida, pues estoy justamente aquí en Bélgica y hice el proceso, fue aquí en Bélgica. Pero en ese momento, cuando yo pensé en que ya tenía pensado en hacer el proceso de protección internacional en España, no tenía la orientación necesaria para realizar este proceso, solamente desde el punto de vista teórico, pero en la parte práctica no sabía en realidad cómo era el proceso, cuáles eran los pasos a seguir. Y es por eso que en este video quiero contarte mi experiencia. Antes de iniciar el video, como de costumbre, yo los invito a que se suscriban al canal, activen la campana, le den like a este video, hagan su comentario acá abajo y también me sigan en las diferentes redes sociales que se las dejaré colgadas por acá por la pantalla y al mismo tiempo les dejaré los links en la cajita de información. Dicho esto, yo voy a iniciar este video. Recuerdo exactamente que para el 2018, cuando yo tomo la decisión, vivía en ese entonces en la República Dominicana y tomo la decisión de emigrar nuevamente a un país de acá de Europa, precisamente, o había seleccionado España. Ya yo tenía idea de cómo iba a ser el proceso, en este caso hacer una solicitud de protección internacional. Ya tenía idea de que primero se hacía la solicitud de asilo político y de acuerdo a lo que tú pasaras o de acuerdo a lo que hicieras en ese proceso, tenías que hacer una protección por ayuda humanitaria, que era el segundo paso. Solamente conocía eso, más no sabía cómo era el proceso, el paso a paso a seguir, porque no tenía orientación en ese momento de cómo era cada uno de esos procedimientos. Lo cierto que yo salgo, para ser exacto, en noviembre del 2018, compro el pasaje, justamente mi mejor amigo me compra el pasaje con escala acá a Bélgica, aquí en Bélgica, y de Bélgica íbamos a realizar, en ese momento íbamos a hacer un tour. Él me tenía preparado de manera como una sorpresa, visitar varios países de acá de Europa, en este caso Alemania, Países Bajos, incluyendo Bélgica, Francia, hasta llegar a España. Y al llegar a España yo iba a realizar mis procesos. Lamentablemente, cuando llego al aeropuerto de aquí de Bélgica, en Bruselas, me detienen, paso lo que es el filtro de los agentes de inmigración, entrego mi pasaporte. Cuando entrego el pasaporte, la agente de inmigración lo mira muy detalladamente. No estaba totalmente convencida, me hizo una serie de preguntas. Ella trató de hablar un poquito español, no tan claramente, sin embargo yo traté de entender lo que ella me quería decir. Me pidió, por ejemplo, cuánto dinero traía, cuántos días iba a visitar, el itinerario de actividades o las actividades que iba a realizar yo en Bélgica, y también la reserva de hotel, que estos requisitos son súper importantes en el momento de viajar a uno de estos países, porque en algunas circunstancias o en algunas ocasiones sí te piden los requisitos, como en otros casos quizá hay personas que pasan y no les piden absolutamente nada, solamente el pasaporte, se lo sellan y listo, que no fue mi caso.
Lo cierto que en vista de las miles de preguntas que me hizo la agente de inmigración, no estaba totalmente convencida y ella me pasa con la policía de inmigración. Yo al momento estaba un poquito nervioso, pero cuando me pasan a la policía sí estaba un poco más nervioso. Me hacen una serie de preguntas allí los policías. Había justamente una agente policial que hablaba o habla español y ella iba traduciendo. Ella me iba diciendo y que para dónde yo iba, que si tenía alguien afuera esperándome, en fin, toda la serie de preguntas rigurosas que te realizan cuando pues viaja y pues bueno, aleatoriamente eligen a una cierta cantidad de personas y entre ellas me eligieron a mí en ese momento. Lo cierto que yo, cuando la agente me dice, ¿podemos revisar tu maleta? Porque ellos decían que porque no había pasado, si tenía todo en regla. Yo le digo que sí, que no había ningún problema. Mi mayor error fue haberme traído los documentos, incluso cuando yo les doy sugerencias, cuando las personas me preguntan, lo primero que yo les digo, no traer ningún tipo de documentos personal que comprometan tu viaje, que fue mi error. Yo traje en mi maleta mis documentos, como en el caso de mis títulos, diploma, de la licenciatura, de la maestría y otros documentos que cuando ella revisó, ella me dijo, ¿por qué usted trae esto? Yo le dije, bueno, porque no lo podía dejar en República Dominicana. Ella me dijo, bueno, pero con esto no se te permite la entrada. Y pues bueno, lamentablemente no me dejaron pasar. Otro de los policías le dijo a ella que yo tenía derecho a un abogado y al mismo tiempo yo podía elegir el retorno de regresarme a República Dominicana máximo 8 días. Hasta allí yo entré obviamente en un ataque de ansiedad. Me bloqueé totalmente porque no sabía en realidad qué era lo que venía, pese a que, pues bueno, ya yo estaba claro que también podía hacer la solicitud de protección internacional o solicitar asilo allí mismo en el aeropuerto, pero no conocía el procedimiento como tal, no sabía qué era lo que venía en realidad. Y para serles sincero, en ese momento yo me bloqueé totalmente, bloqueado, nervioso, me cuestioné, me hice miles de preguntas. Quizás ustedes se preguntarán, ¿cómo te sentiste en ese momento? Me sentí súper triste, sentí que no estaba haciendo nada malo, sentí al mismo tiempo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no te quedaste en República Dominicana? Era lo que yo me decía. Sin embargo, pues bueno, tocó pensar en frío y en ese momento tuve como más o menos media hora esperando allí en el aeropuerto para que me trasladaran al centro de retención de nombre Caricoles. Y bueno, justamente otro grupo de personas, como más o menos 5 personas, también nos lo dejaron pasar y a todos nos trasladaron a este centro llamado Caricoles, que es un centro súper resguardado que queda ahí mismo en el aeropuerto, un centro de retención, por decirlo de esa manera. Y wow, yo me sentí como en una película de estas cuando están estos centros de retención, estas cárceles de máxima seguridad, pues más o menos algo así. Cuando entro justamente al centro, están los agentes del centro de retención. Hubo una señora que se me acercó, me dijo que yo tenía la oportunidad de llamar a un familiar para avisarle que estaba siendo retenido. Y pues bueno, justamente la señora habla español y comenzó a hablar conmigo. Me dijo que me quedara tranquilo, que justamente en ese momento Venezuela, por la situación que estaba pasando en ese momento, era país prioritario para la selección de protección internacional. Eso al principio me relajó un poquito, sentí como una luz, pero al mismo tiempo estaba también bloqueado, ansioso, entré hasta en ataque de pánico. Ahí fue que comprendí y sentí lo que era un ataque de pánico, porque en realidad uno no sabe qué es lo que está pasando en ese momento, o qué es lo que viene, o qué es lo que va a pasar. Lo cierto es que en esas oficinas que estaban de manera cerrada, mientras nos hacían todas las entrevistas, las preguntas, nos quitaban todas las pertenencias, solamente te daban un teléfono que ellos mismos te dan, que es un teléfono de esos de antes, solamente recibes mensaje y puedes hacer llamada.
y te quitan todas tus pertenencias. Luego pasas al propio centro de retención. Cuando yo entro a ese centro veo a miles de personas, quizás no miles, pero sí más o menos como alrededor de 300, 400 personas de todas las nacionalidades que te puedes imaginar, latinos de República Dominicana, de Cuba, de Nicaragua, de El Salvador. Había gente de Venezuela y de otros países, de estos países orientales, de Afganistán, Pakistán, de Irak, Irán, e incluso países de Europa que no pertenecen a la Unión Europea, como es el caso de Macedonia, Albania. Habían muchas personas de estos países. Lo cierto del caso es que cuando yo entro al centro como tal, están varios venezolanos. Cuando veo, yo, wow, hay bastantes personas, o sea que retienen bastantes personas en este centro, fue lo que dije yo. Sin embargo, llorando, un poco bloqueado y estresado al mismo tiempo, me acerco a varios venezolanos. Estaba justamente una familia venezolana de Mérida y la señora me dice que me quedara tranquilo, que allí podía hacer igual mi solicitud, que quizás pensara que no es España sino Bélgica, y que me centrara en hacer el proceso, que tratara de calmarme y centrarme en lo que me venía, que era hacer el proceso. Justamente ella me dice, ¿hizo la solicitud de asilo? Y yo le dije, no, yo no he hecho eso, tiene que ir a la oficina. Justamente su hijo, que habla inglés, fue el que me ayudó a traducir. Yo rápidamente me dirijo a la oficina y le comienzo a decir al chico que le tradujera a ellos que yo quería solicitar protección internacional. Eso más o menos ocurrió como a las 5 o casi 6 de la tarde, ya más o menos era el turno de la cena. Y bueno, yo allí justamente hago la solicitud de protección internacional. El agente le explica al chico que me tradujera a mí que por ese día ya no estaban haciendo el proceso de solicitud, que tenía que esperar al siguiente día, porque ya los que hacían ese proceso ya se habían ido, ya habían cerrado. Entonces tenía que esperar al próximo día, que el próximo día firmaba la solicitud de protección internacional y al mismo tiempo me asignaban a una asistente que iba a llevar todo el caso de la protección internacional. Lo cierto es que justamente al siguiente día firmo la solicitud de protección internacional, el asilo político, porque recuerden que aquí en Bélgica, para algunos países, como en el caso de Venezuela, la protección internacional es por asilo, sea político, religioso y homofóbico. Yo lo hice por el asilo político y lo firmo, y al mismo tiempo me asignan un asistente que iba a llevar todo mi caso. Me asignan al abogado, a la abogada, que justamente no la vi solamente al final, pero más adelante les cuento cómo fue este proceso. Lo cierto es que el centro como tal es cerrado, es un centro que tiene tres áreas, los cuales esas tres áreas van por color. Están todos los agentes, te llaman por un parlante, tiene su comedor, tiene un gimnasio, tiene una biblioteca, un centro recreativo, un centro de TV. En la parte de afuera hay varias canchas de juego para jugar fútbol, básquet, lo que tú quieras. Es decir, que no estás cerrado totalmente en el sentido que no vas a hacer nada. Sí hay bastantes actividades que realizar mientras agilizas el proceso que quieras hacer. En este caso, por protección internacional, si es lo que quieres hacer, o sencillamente tienes que esperar allí hasta el vuelo de retorno. Para muchas personas que solamente los regresan, tienen que esperar de 5, 8, 10, 15, 20 días en ese centro esperando su retorno. Y para los de protección internacional también depende. Desde mi punto de vista, desde mi caso, recuerdo exactamente que yo la primera entrevista, lo primero que hice fue contactar. Ahí hay una sala de computación en donde tienes la oportunidad de poder enviar cualquier correo electrónico. En el caso de correo electrónico, con el teléfono llamar era un poco complicado porque no sabía cómo se manejaba muy bien. Sin embargo, mi mejor amigo me llamó en varias oportunidades cuando yo le pedía toda la información que yo iba investigando. Mira, necesito este documento, necesito tal documento, necesito esto, necesito que me imprimas tales documentos, todo eso. Y al mismo tiempo, las veces que tenía la oportunidad de ir a la biblioteca o al centro de informática,
que te dan por semana, te dan 30 minutos solamente para que te puedas hacer cualquier cosa de lo que quieras hacer, incluso buscar información. Yo lo aprovechaba justamente para buscar información y al mismo tiempo me conectaba por Facebook y le enviaba correo electrónico, el mensaje por el chat del Facebook, perdón, a todas las personas que yo quería para que me ayudaran a buscar sobre toda la información y recopilar toda la información necesaria, que me las enviaran a mi correo electrónico y imprimirla y así poder tener toda la parte base en cuanto para hacer todo el proceso que que tenía que hacer. Ahora bien, más o menos como a los 10 primeros días hice mi primera entrevista. En esa primera entrevista solamente te piden datos personales, pero ojo, esto depende, porque en muchas ocasiones tú le preguntas a las personas que te brinden información con relación a este tema, y muy pocos son los que te dan una información, una orientación fidedigna, una orientación que en realidad valga la pena. Yo recuerdo que exactamente cuando hice mi primera entrevista, el comisionado, el agente, el abogado, el comisionado, el juez, me pide si tenía documentos. Yo justamente le entrego todos mis documentos. Luego que le entrego mis documentos, él me dice que iba a pasar con una persona, con un comisionado. En este caso, casualidad que hablaba, la comisionada hablaba español, la agente hablaba español, era la que me iba a hacer esa entrevista. Que en esa primera entrevista con esa comisionada, yo iba a echar todo el cuento de el por qué estaba solicitando protección internacional. Y así mismo pasó cuando pasó con la agente. Ella me comenzó a preguntar, pero yo estructuré todo lo que iba a contar de manera cronológica, desde lo más viejo hasta lo más reciente. Y comencé yo a contar toda mi historia, todo el cuento con relación al por qué estaba haciendo la solicitud de asilo. Y ella comenzó a anotar todo lo que el motivo por el cual estaba haciendo yo ese proceso. Recuerdo exactamente que me eché más o menos como una hora con ella hablando. Ella igual me iba preguntando en qué fecha ocurrió esto, en qué fecha ocurrió tal cosa, más o menos si tienes la fecha exacta, puedes decirla. Y yo, como ya yo tenía armado todo lo que quería decir de manera cronológica, yo le iba diciendo todo, y si se me escapaba algo, ya ella misma me preguntaba y pues yo rescataba un poco lo que era la información que quería dar. Y justamente esa primera entrevista duró más o menos como una hora y media hora con el agente que me pidió todos los documentos y una hora con ella echándole todo el cuento. Justamente tuve que esperar más o menos como 10 días siguientes para realizar la segunda entrevista. La segunda entrevista sí es un poco más complicada, es un poco más extensa, son más o menos como en mi caso fueron 4 horas de entrevista que hice. En esa segunda entrevista lo que hacen es corroborar todo lo que has dicho en esa primera entrevista, y el comisionado o en este caso el juez que te toque, el agente que te toque, el comisionado que te haga la entrevista, te va a preguntar todo referente a esa primera entrevista que tú hiciste. Hay preguntas en donde te la hacen 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20 veces, pero es para saber si tú estás mintiendo o si estás siguiendo un solo hilo, o si en realidad lo que has dicho en esa primera entrevista coincide o no coincide, o si te equivocas. Es decir, que tienes que tener mucho cuidado porque es un tema muy delicado y tienes que seguir una secuencia, tienes que estar preparado indistintamente, porque a veces los nervios le pueden jugar a uno en contra y quizás te puedas equivocar. Es por eso que esas fechas exactas, esas fechas importantes, tienes que tenerlas a juro, porque sí, aprendértelas de memoria o saberlas. Si no te sabes la fecha exacta, por lo menos el mes y el año, y repetirla cada vez que te hagan esa misma pregunta, o esa pregunta te la hacen de miles de maneras, responder, tener tu mismo argumento. Eso creo que es lo más importante en la segunda entrevista, y aprenderte todo tu cuento, tu historia,
para que no tengas errores en esa segunda entrevista, porque es la más importante y a través de ella es que van a tomar las decisiones. Y de acuerdo a lo que tú digas, con la base, con el fundamento, con lo que hayas entregado dentro de los documentos, ellos van a corroborar si en realidad lo que estás diciendo es verdad o es mentira. Y desde allí es donde ellos deciden si te dan la protección internacional o te la niegan. Algo importante es que, por ejemplo, en el aeropuerto, ellos tienen una modalidad de 3 respuestas. Puede ser definitivamente negativo y te regresa. La segunda es, ellos le dan una respuesta de liberación. Esa liberación no es ni negativo ni positivo, es decir, que el proceso continúa dentro del país. Ellos te pasan al Petit Chateau, luego te asignan un albergue en cualquier parte del país y continúas tú tu proceso de protección internacional haciendo haces una tercera entrevista y quizás una cuarta y quinta entrevista. Depende de la complejidad de tu caso. Ellos van a tomar la decisión para continuar tu proceso dentro del país. Y la tercera respuesta es positiva, que fue en mi caso, que fue gracias a Dios positiva. Allí sí, yo duré más o menos 25 días en el centro. Un día miércoles 5 de diciembre del 2018 me dieron la respuesta. Y de allí me fui a casa de unos amigos de mi mejor amigo, que fueron los que me recibieron. Y allí hice todo el proceso de protección internacional. Es decir, que en esos 25 días yo hice todo mi proceso. Quizás en algunas circunstancias podríamos decir que es un poco más rápido, pero no es fácil porque tú no sabes si te van a negar o te la van a aprobar o te van a dar el positivo o te vayan a dar la liberación. Es un poco complicada la situación. Lo cierto del caso es que lo más importante acá es que usted sepa cómo se hace ese proceso. Y tengo entendido que si usted entra al país, acá en Bélgica, usted, como les expliqué en la página de FEDASIL, usted va al centro de Petit Chateau, en la parte administrativa, hace la solicitud de protección internacional y luego ellos que haces todo el proceso, que te hacen los exámenes, que te hacen todo, que ya entras en el refugio del Petit Chateau, ya tienes todo la solicitud completada. Tienes que esperar esa primera entrevista y esto también depende porque puede durar 1 mes, 3 meses, 5 meses, 6 meses. He visto personas que han hecho todo el proceso en 1 año, en menos de 1 año, como hay otras personas que duran 1 año, 2 años y quizás hasta 3 años. Esto va a depender también del país de donde venga, si el país es prioritario o no es prioritario para realizar el proceso de protección internacional, como por ejemplo actualmente lo que está pasando en estos países que están en guerra, en el caso de Ucrania, que los procesos para ellos es un poco más fácil, en el sentido que es más rápido. En ese sentido es que quiero decirlo. Como hay otros países que conozco personas que vienen que si de Perú, de Colombia, de México y hacen esta solicitud, como no son países prioritarios, pues el proceso a veces se tarda 2, 3, 4 años y pues es un poco más complicado entender un poco este proceso. Bueno chicos, esto es básicamente lo que les quiero contar en este segundo video con relación a la protección internacional, asilo político, desde mi experiencia, cómo yo pasé ese trago amargo durante ese 2018 haciendo este proceso acá en Bélgica. Como siempre les digo a las personas, no era España, era aquí en Bélgica y pues ya he pasado 6 años aquí. Aún sigo aprendiendo, aún sigo evolucionando, aún sigo creciendo y hago este video con la intención para que usted se motive, para que tenga la orientación, si tiene pensado en hacer este proceso, más o menos tenga la idea de cómo se maneja este proceso, de acuerdo a mi experiencia y de acuerdo al video anterior que les hice a través de la página de FEDASIL y de la Comisión General de Refugiados y Apátridas. Así que yo me despido, antes invitándolos a todos ustedes a que se suscriban al canal, activen la campana, le den like a este video, hagan su comentario acá abajo y también me sigan en las diferentes redes sociales que se las dejé colgada por acá por la pantalla y al mismo tiempo le dejaré los links en la cajita de información. Así que yo me despido, nos vemos en un próximo video, hasta la próxima.